Este programa lo estaré dedicando hoy a los demonios de los pecados capitales. Estaré hablando de las astucias o de las estrategias del demonio y si realmente existe o no existe Satanás. Hasta donde Dios nos regale la gracia, ahí estaremos abordando. Si nos queda espacio, seguiré dando respuesta a muchas de las preguntas que nos han venido realizando. A lo largo de todo lo que ha sido la exorcística, han surgido muchísimos demonólogos que han atribuido un demonio a cada pecado capital. Esto se dio desde 1589. Quisiera entonces a decirles que no solo tenemos una lista de estos 7 pecados capitales, hablando en cabeza de un demonio, que es el que lo proporciona, que es el que actúa cuando nosotros caemos en este pecado capital, sino de otros pecados con su respectivo demonio. Eso será el tema de esta tarde. Ahí están los hermanos para que ustedes puedan ir escribiendo sus preguntas, sus inquietudes, y ya nosotros la abordaremos. Recuerden que hay solo un espacio, un programa para ir dando respuesta a cada una de estas preguntas. El primero de los pecados capitales es la ira, y la ira es ocasionada por Satanás. Ahí les aparece claramente en el libro de Job, aparece ya todo cómo actúa Satanás en la vida de Job, cómo lo que hace es buscar que nosotros entremos en la ira. Eso aparece en Job 1, del 6 al 12. ¿Qué despierta Satanás? La ira. Sabotea todo lo que es el culto litúrgico ofrecido a Dios, hace olvidar los pecados e incita a la venganza, a la crueldad y a la avaricia. Eso aparece ahí en Job 1, del 6 al 12, para que sepan que es Satanás el que proporciona la ira, a tal punto de enseguecernos y de llegar a atentar contra la vida de quien nosotros nos hemos agarrado con rabia. Es lo primero. Lo segundo, aparece ya el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la autoidolatría es proporcionada por Lucifer. Aparece en Lucas 10, 18. El primero, la ira, proporcionada por Satanás, les he dado la cita. Luego aparece Lucifer, que es el que incita a la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, la autoidolatría. Luego aparece la avaricia, aparece un demonio que se llama Madmón con doble M, aparece en Mateo 6, 24. ¿Qué incita? La avaricia, inspira las trampas, la adoración del dinero, la ambición, la usura, la codicia, los negocios sucios, todas las propuestas indecentes de cara a esto. Nunca te permite estar satisfecho. Cada día quieres más, cada día te hace sentir vacío, a tal punto de llegar a valorar a los demás por lo que tú ofreces, por lo que tú das, y no por lo que tú eres. Eso lo hace Madmón. Luego aparece el de la lujuria, que aparece en el libro de Tobías 6, del 14 al 19, que es Asmodeo, del cual he hablado en otros momentos de este demonio. Asmodeo es el que incita a la lujuria, al desenfreno sexual, en 2 campos, uno para desordenarlo y el otro también para quitarle a tu pareja el hecho que pueda estar contigo, o a tal punto de llevar, perdónenme la expresión, yo sé que hay muchos niños que me están viendo, pero es estos desórdenes sexuales que te lleva a prácticas que jamás serán permitidas por el cristianismo. Eso lo hace Asmodeo. Una vez se acercaba a mí una pareja y me decía: padre, yo he llegado a tal punto de querer defender mi hogar, mi matrimonio, que he accedido a propuestas que jamás pensé que mi esposo me podría hacer.
de ir a unas casas estas de swingeres, a hacer trío, todo lo que tú quieras, horrible. Y hay hermanos profesionales, que se suelen llamar profesionales en el campo son sexólogos, que recomiendan que en el placer, ojo, que en la variedad está, el placer está en la variedad, y comienzan a hacer este tipo de cosas. Eso es inspirado, eso es guiado por Asmodeo. O lo otro, que tú quieras estar con tu esposa y no puedas, pero puedes estar con cualquier otra. Eso lo hace Asmodeo. Esa aparece en Tobías 6, del 14 al 19. Luego viene el pecado de la gula, el pecado capital de la gula, que el cabeza de este pecado es Beelzebul. Esa aparece en Mateo 10, 25, que incita al derroche de los bienes terrenales, al cinismo, la depresión, falsas religiones, promueve el ocultismo y el exoterismo, para que sepan que detrás de toda esta serie de cosas hay un demonio. Luego viene la vanidad, la envidia, la insidia, la soledad, que es Leviatán. Salmo 103, 26. Quien genera todo esto es Leviatán, para que ustedes vayan viendo. Luego viene otro pecado, que es el pecado de la pereza. Este demonio se llama Behemoth, con H intermedia, Behemoth, y termina en T. Aparece en Jod 40, del 10 al 19. Es la madre de todos los vicios: la pereza, el pesimismo, la cobardía, la duda, la drogadicción y la baja estima. Luego viene otro pecado, que es el de la mentira. Este es ocasionado por Pitón. Este es con I griega, con H intermedia, Pitón. Aparece en Primera de Reyes 28, del 8 al 25. ¿Qué promueve? ¿A qué conlleva? A la mentira, al esoterismo, a la adivinación y a la brujería. Luego aparece también aquel que impulsa al derroche, a gastar el dinero, a despilfarrarlo, que se llama Belial. Aparece en Isaías 46, 1. Es el que te lleva a gastar el dinero en las prácticas de juegos de azar, naipe, dados, casinos, robos, chantaje, explotación, el que produce la ludopatía. Esto se llama Astarot. Luego aparece otro, que es el que ataca a las personas en enfermedades raras, que se llama Merijín. Merijín ataca a las personas con enfermedades, pestes y la epidemia. Todo lo que hoy estamos viviendo es ocasionado por este demonio, Merijín, con H y termina en NH intermedio y termine en N. Aparece otro, que es en el Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, que es el que lleva a la ruina económica, al exterminio de todos nuestros bienes materiales, que se llama Abadón. Abadón. A través del exterminio causa ruina, miseria, provoca pérdida del alma a través de las guerras, violencia, suicidio, canibalismo y la desesperación por la falta de dinero. Luego, el que engendra la discordia y el que tiene una tendencia. No es que los demonios tengan sexo, ellos pueden tomar la forma que quieran, de mujer o de hombre, depende de lo que les toca hacer, hablándolo de esa forma, la misión que tengan, ellos pueden tomar la forma que quieran, pero este tiene una misión específica, que es tener unas tendencias muy marcadas al campo homosexual. Ya más adelante hablaremos de ese tema. No nacen los homosexuales, los hacen o se hacen por decisión propia. Como yo les dije al comienzo, que Dios no creó demonios, Dios creó ángeles, se rebelaron y se convirtieron en demonios. Dios creó hombres y mujeres. Luego ya Dios ha respetado la libertad y son todos este campo conllevado por tantos factores de los cuales no me voy a meter. Pero sí les digo a ciencia cierta que quien promueve este tipo de cosas se llama Astarot. Aparece en Primera de Reyes 31:10, que siembra en nosotros los hombres
las discordias, las divisiones, la blasfemia, el odio o la apatía a todo lo que tenga que ver con lo sagrado, con lo religioso. Eso lo hace Astarot. Ahí tendremos una lista de más de 7 demonios con muchísimos pecados, entre los cuales aparecen los 7 pecados capitales. Capitales porque son cabeza de otros muchísimos pecados que se desencadenan. Podríamos hablar de la ira, de viene la rabia, la cólera, todo lo que tú quieras. Podríamos hablar del orgullo, entra la soberbia, entra la prepotencia, entra la autosuficiencia, la irreverencia, la autoidolatría. Todo esto entra en uno solo y así conlleva a otros pecados que son ocasionados por estos demonios que les acabo de mencionar. Vámonos entonces a una pausa y ya volvemos. Entonces ahí quedarían un poco con fundamento bíblico los demonios que propician, ¿no?, que ocasiona, que conllevan al hombre a caer en estos pecados capitales. Hay una cosa que yo tengo que decir, y es que los demonios nunca pueden pasar por encima de la voluntad nuestra. No es que ellos no, tú caes por decisión propia. Ellos te tientan, ellos te proporcionan todo, ellos buscan la manera de mantenerte ahí, pero no pueden pasar por encima de tu voluntad. Porque es muy fácil de nosotros entonces comenzar a culpar a los demonios de lo que nos acontece. Y hay actos meramente humanos. Recuerden que hay 3 enemigos nuestros, que es el primero de ellos, Satanás, luego la carne y luego el mundo. Ya después emplearemos un programa para nada más hablar de estos 3 enemigos de nuestras almas. No todo podemos atribuírselo a Satanás. Hay actos que son meramente actos humanos, no conllevados por Satanás. Nosotros mismos somos los que llegamos a ese estado. Luego, ¿que los aprovecha hasta Satanás? Pues claro. Recuerden que si Dios ha respetado, ha sido la libertad humana. Entonces hablemos un poco de la mayor astucia del demonio. Yo, más allá de hablar de la mayor astucia del demonio, hablaría de las estrategias que utiliza Satanás para engañarnos, para destruirnos. Recuerden que lo único que quiere Satanás son 3 cosas, y aparece ahí el fundamento bíblico, Juan 10:10. El demonio solo viene a dividir, a destruir y a matar. Entonces, ¿cuál es esa mayor astucia del demonio? Lo primero que tengo que decir es que él se niega a sí mismo. La mayor astucia consiste en negarse a sí mismo para engañar a los hombres. Pone duda o niega su existencia. Y triste que para esto cuenta con muchos, entre ellos teólogos de la jerarquía eclesiástica, sacerdotes, obispos, a través de los medios de comunicación, que se pregona que el diablo no existe. Y negar la existencia de Satanás es estar en contra de la doctrina, es estar en contra de las Sagradas Escrituras. Recuerden que en el primer programa les dije que las Sagradas Escrituras, desde el capítulo 3 del Génesis, se abre con el gran engaño de Satanás a nuestros antiguos padres en el paraíso, y podremos encontrarlo también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12 y 18. Toda la acción del demonio no es una mentira, no es un engaño, no es para nosotros vivir sugestionados ni con una vida hecha pesimista, que el demonio tiene más poder que nosotros, pero tampoco podemos llegar al extremo de negar su existencia. Por eso, ¿cuáles son esas estrategias? Ustedes pueden buscar y lo van a encontrar, tal vez en internet encontrarán muchos puntos de vista, pero yo, como exorcista, en mi corta experiencia de este campo, porque tampoco es que me la sé toda, no, he ido aprendiendo, he ido leyendo, la misma experiencia me ha ido llevando a ir creciendo en este campo. Hoy hablaré de 10 estrategias. La primera estrategia es hacernos creer que Dios se ha equivocado con nosotros. Lo primero que trata el demonio de derrumbar en nuestra vida es eso,
llevarte a ti, a mí, a pensar que Dios se ha equivocado. Y a la hora que ya yo pienso que Dios se equivocó, me creo dueño de mi vida, a tal punto de llegar a expresar lo que llegó a expresar un filósofo: yo soy yo y mi circunstancia, o el hombre es la medida de todas las cosas. No necesito de crearme mentalmente a un Dios para hacerlo. Yo puedo todo sin la necesidad de Dios. Y separado de Dios, hermanos, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Y la gran tentación de hoy es dar muerte a Dios. De hecho, hay una película maravillosa que no es católica, de hecho convergen muchas religiones en ella, que se llama Dios no está muerto, que creo que se han hecho ya 3 sesiones de ella, que es hermosísima. Pero lo que quiero decir, hoy lo que busca el demonio es darle muerte a Dios en nuestros corazones, negar que Dios se ha equivocado con nosotros, para que nosotros no creemos una necesidad de Dios. Lo segundo es llevarnos a pensar que Dios nos castiga, que Dios es un castigador y que lo que estamos viviendo es consecuencia de ese castigo. Entonces ahí ya se tira, ojo, todo el amor, toda la misericordia, toda la bondad de Dios. Dios es un desgraciado y nosotros somos unos títeres de Él. Lo tercero que busca que nosotros neguemos es la existencia de Él. Llegar a pensar que Dios es una invención humana. Luego sigue el cuarto momento, negar la existencia de Satanás, que le dije que es una de esas grandes astucias de Él, que tú y yo neguemos la existencia de Satanás. Y no solo los hermanos del común, a quienes han sido atacados por esta astucia del demonio, han sido los grandes prelados, hasta la Iglesia Católica, los grandes jerarcas de la Iglesia Católica han llegado, obispos, teólogos, sacerdotes, a negar la existencia, a decir que todo es psicológico. Y muchos, ni siquiera, es triste porque llega una persona perturbada, atormentada, y muchos le recomiendan un psicólogo, un psiquiatra, que se haga ver de un especialista, menos de ello, no es capaz ni siquiera hacer una oración, negar eso, pensar que todo es psicológico. Y esto es gravísimo, mis queridos hermanos. A mí, llegue la persona que llegue, aunque yo sepa que hay una afección psicológica, mi deber es darle una palabra de esperanza, mi deber es orar. Dios tiene el poder de sanar cualquier enfermedad física, psíquica y espiritual. Y si es un campo que no me compete, de lo que yo no sé, no puedo hablar, entonces ¿qué tengo que remitirlo? Al que realmente tiene conocimiento de esta parte. Es lo más lógico, es lo más normal que ha de hacer un sacerdote que realmente sea sacerdote de la Iglesia Católica, sacerdote de la Iglesia de Cristo. El quinto es llevarnos a vivir sugestionados con la vida llena de miedos, llena de temores. Una de las principales estrategias de Satanás es esta: llevarnos a nosotros a vivir con miedo, con temores, con complejos, con inseguridades, porque de ellas hace un impedimento a las bendiciones de Dios. Cuando yo estoy viviendo esta serie de situación, ¿en quién busco respuesta? Muchas veces en lugares equivocados. Y desde ahí Él puede propiciar los desaciertos, desde ahí nos puede llevar a apostatar de nuestra fe y a buscar respuesta en el mismo mal. Luego viene una sexta estrategia, es vivir culpando a los demás. Es que la culpa es de mis abuelos, es que la culpa es de mis padres, es que la culpa es de la vecina, es que la culpa es de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, así sucesivamente. Y nos quita totalmente la responsabilidad o las consecuencias de nuestros actos. La séptima estrategia es sentirnos convertidos definitivamente. Creer que ya no necesitamos, creernos santos y llevar a despreciar a los demás. Entonces en eso infunde el juicio,
en eso infunde el que nosotros seamos indiferentes a los demás y siempre creemos que lo que viene del otro es pecaminoso, que yo soy santo. Ese es un problema grande y grave, porque eso es lo que nosotros hoy llamamos las falsas conversiones o el síndrome de los recién convertidos. Creernos convertido definitivamente. Cuando la conversión es progresiva y cuando la conversión es día tras día. No, yo puedo decir que la conversión de hoy me va a servir para mañana. No, cada día me corresponde convertirme, cada día me corresponde luchar por la santidad y no hacerlo en mi fuerza. Uno de los graves peligros que corre el recién convertido o el que se cree convertido definitivamente, que lo ha alcanzado en sus fuerzas, y eso muchas veces le lleva a ser fanático, fundamentalista, a tener una conciencia totalmente errada de lo que ha propuesto Jesús en este estilo de vida. Viene una octava estrategia y es buscar explicación a muchas cosas que nos acontecen en los hechiceros, brujos, santeros y espiritistas. Y es lo que muchos han caído cuando ante una situación impotente, ¿a dónde acuden? O todo acudir a este tipo de cosas. Y es impresionante, hay gente que va a misa, hay gente que se da golpes de pecho de llamarse católico y hace este tipo de práctica tan normal y tan natural. Hacen parte de su vida cotidiana. Eso lo proporciona el demonio, y ya yo les he dicho ahorita que hablaba de los pecados, por eso quise antes hablar de los pecados capitales en cabeza de un demonio, para que se den cuenta cómo son llevados estas personas a través de los hechiceros, de los santeros, a través de los adivinos, a través de los gurús de este campo, son proporcionados por un demonio. Luego viene la novena, que es llevarnos a negar la existencia de Dios, sentir apatía y aversión a todo lo sagrado, sembrando dudas y una falta de fe y de confianza en Dios. Y por último, hacernos vivir en pecado constante, amancebarnos en el pecado, hacernos sentir bien y creer que saliendo de ese pecado las cosas no van a funcionar. De hecho, en esta misma película que les he hablado, de Dios no está muerto, la misma, hay una señora en la primera, donde el hijo le dice: mira, tú has obrado bien, ¿de qué te ha servido ser la mejor mujer? Y mira cómo estás con esta enfermedad, que ni siquiera puedes lograr a reconocerme. En cambio, yo he obrado mal, yo he hecho cosas malas y me ha ido bien en la vida. Por eso sale, los malos triunfan, en todo lo que emprende les va bien, y los que actuamos bien nos va mal. Porque el demonio tiene que llevarte a ti a sentirte bien en el pecado. El demonio tiene que hacerte sentir bien cuando tú haces las cosas malas, para que no sientas la necesidad de buscar a Dios. Y aquellos que están haciendo las cosas bien son los que más ataques reciben. Ahí aparece una cita bíblica que es Eclesiástico capítulo 2, hijo mío, capítulo 2 del 1 siguiente y siguiente, dice: hijo mío, si usted se prepara a seguirme, prepárese también para ser probado. El oro se prueba en el crisol, y el verdadero cristiano se prueba en el dolor, en el sufrimiento. Y respuesta de esta palabra aparece el Salmo 33, que dice: muchas son las pruebas que le esperan al justo, mas de toda le libra el Señor. Entonces es esencial que nosotros tengamos claras las estrategias de Satanás, porque cuando les hable en un programa de cómo combatir a Satanás, de cómo derrotar a Satanás, de cómo nosotros hacerle frente a Satanás, y un enfrentamiento cara a cara. Esto no es de mentira. Satanás es como muchos animales, que si usted le demuestra el miedo, él se aprovecha. A Satanás hay que parársele, y hay que parársele cuando tú estás preparársele a través de una preparación. No puedes írtele a enfrentar sin ninguna arma, y armas eficaces. Y eso aparece en Efesios 6, del 10 al 18. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, nuestra lucha es contra potestades y principados del mal que andan en el aire, que tienen poder
pero que nosotros debemos de cada día, con el escudo de la fe, con el yelmo de la fe, hacerle frente para poder vencerlo. Vamos a hacer entonces una pausa y ya volvemos. ¿Cómo entra el demonio a las personas? Así como Dios jamás niega su gracia a quien se la pide, tampoco Satanás rehúsa su ayuda, pues Dios le ha permitido entrar el hombre hasta el fin de los tiempos. Satanás no actúa siempre en forma directa, por fortuna, porque la providencia divina no se lo permite. Pero Dios misteriosamente para nosotros tolera a veces la intervención directa del demonio, incluso cuando los hombres lo invocan. En su lucha contra el hombre, el diablo usa distintos métodos que conviene distinguir y tener muy en cuenta. El demonio puede ejercer su influjo en personas, en comunidades, en sociedades enteras o en los acontecimientos diarios a través de los medios de comunicación y de tantas otras cosas. Por eso el demonio tiene diferentes manifestaciones. Hay personas que los maneja a través de las opresiones, de las infestaciones, de las vejaciones, de las posesiones. Hay a otro que los posee y no tiene ninguna reacción. Hay gente que actúa mal y que el demonio le sirve más no manifestar su acción en ellos para ocasionar una persona que promueva la cultura de la muerte, una persona que patrocine los abortos, la guerra, la violencia, es una persona que está poseída por el demonio. Un gobierno que patrocine este tipo de cosas sabe claramente que está llevado y poseído por el demonio, y tú lo ves que no está con ninguna reacción, para que nosotros sepamos cómo actúa él. Actúa a través de personas, actúa a través de comunidades, actúa a través de una sociedad, actúa a través de los grandes jefes de Estado y todo lo que patrocina en contra de la vida. Todo lo que hoy vaya en contra del bienestar de nosotros es una acción demoníaca. ¿Cómo ataca el demonio? El demonio es envidioso de la felicidad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los incitó al pecado de la desobediencia. Provocó la caída de la raza humana. Por envidia del demonio entró la muerte. Ahí aparece en Sabidurías 11:24. Después del pecado original, el demonio no ha dejado de tentar a los hombres para alejarlos de Dios. Y aunque luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su triunfo en la cruz sobre Satanás, ha quedado disminuido su poder. No por eso deja de ser verdad que hemos de pelearnos solo contra la carne y la sangre, sino contra el poder de las tinieblas y los espíritus malos que vuelan sobre el aire, que fue la cita que les dije ahorita hablando de esa acción del demonio. Efesios 6, del 10 al 18. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículos del 8 al 9, nos muestra a Satanás, lo compara como un león. Ese león rugiente que da vuelta alrededor nuestro buscando a quien devorar. A veces Dios permite al demonio que nos tiente y tome posesión de nuestro cuerpo, pero Dios mismo nos avisa para que estemos alerta y envía a sus ángeles buenos y en especial a nuestro ángel de la guarda para que nos defienda del maligno. La Iglesia Católica tiene sus medios de salvación para que triunfemos sobre el demonio, y ya de esos medios estaré hablando, porque los sacramentales hacen parte de esos medios, de esas herramientas, de esas armas eficaces, que será el próximo programa que estaré hablando de ellas. Entonces, la misma Iglesia como madre y maestra nos ha proporcionado los medios para que nosotros salgamos bien librados en esta lucha, en este combate, a través de la virtud. El Concilio Lateranense IV afirma: el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios. No fueron creados por Dios, ellos se convirtieron en demonios, pero ellos por sí mismos no se volvieron malos.
El poder del diablo es grande, es el Dios de este mundo. Eso aparece donde lo expresa San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Pero él, como sus compañeros, serán alcanzar al fuego eterno. Mateo 25, 41. Los demonios tienden a atacar al hombre en 5 puntos, de modo más o menos grave, según la causa, en la salud y en los afectos, en los negocios, en las ganas de vivir, en el deseo de morir primero, en los afectos, en los negocios, en las ganas de vivir y el deseo de morir. El primero aparece ya la salud. Ataca todos los males físicos, psíquicos, en la cabeza, en el estómago, molestias permanentes. Al orar se hace la señal de la cruz y se rocía con agua bendita para nosotros poder combatir. Primero, ya les he dicho, en la salud, en todo el tema corporal. Por eso es esencial que si nosotros tenemos cualquier afección de este tipo en el cuerpo, es esencial hacernos la señal de la cruz, la oración, sellar nuestro cuerpo con la sangre de Cristo para apartar cualquier enfermedad, ya sea física, ya sea psíquica o ya sea de orden espiritual. Luego, a través de los afectos, el maligno puede provocar tensiones nerviosas, mal genio, incontenible, especialmente con las personas que más nos aman. La ruptura de los matrimonios la proporciona Satanás a través de Asmodeo, como ya les he dicho. Deshace los noviazgos, suscita riñas, disputas, discordias sin motivos, trunca amistades de las personas afectadas, la impresión de que no es bien recibida en ningún ambiente y que se debe aislar de todo contacto humano. Nos va convirtiendo en personas, una expresión asocial, nos da miedo o creemos que todo el mundo nos ataca, creemos que todo el mundo nos va a hacer daño, mete en medio de nosotros las incomprensiones, el desamor, proporciona los vacíos afectivos y la imposibilidad de poder construir un matrimonio sólido. Y luego la tercera son los negocios. Acuérdense, la salud, que es lo primero, los afectos, los negocios, la imposibilidad de encontrar trabajo, de tener un trabajo digno, estable. Cada vez que estás a punto de conseguirlo, todo se viene a pique, todo se derrumba sin motivo, familias acaudaladas que sin expresión alguna de repente pierden su fortuna, quedando en la ruina total. Todo lo que tocan, todo se les deshace, todo se destruye. Negocios muy prósperos y de un momento a otro comienzan a caer en una ruina total. De estos 3 campos, ¿qué es lo que él quita? Las ganas de vivir, la falta de motivo para seguir adelante, nos mete en un aislamiento afectivo, proporciona siempre los fracasos económicos. Todo unido nos empuja a un pesimismo que nos hace pensar que la vida no vale nada, perdiendo el optimismo, perdiendo la esperanza y llevándonos a lo que llevó a Judas, a atentar contra su propia vida, creyendo que la solución está en la muerte. Ahí entonces, ¿qué viene? El deseo de morir. Es el punto final que el maligno propone a llevar a las personas en su desesperación, hasta el punto de suicidarse. En estos casos hay que colocarse bajo la protección de la iglesia para expulsar la presencia maléfica. Los remedios, hacer lo contrario de lo que el enemigo quiere. Si él te dice que atente contra tu vida, tú tienes que rechazar esos pensamientos. ¿Y cómo lo rechazamos? A través de las jaculatorias. Recuerden que el demonio manda dardos ardientes. Tú no sirves para nada, tu vida es un desastre, mira que lo que has ocasionado, tú eres un problema, quítate la vida. Esos son dardos ardientes que el demonio va mandando. ¿Cómo apagamos nosotros esos dardos ardientes? A través de jaculatoria. La palabra jácula significa flecha. Son las únicas que apagan esos dardos ardientes del demonio. Una jaculatoria: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Otra jaculatoria: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Otra jaculatoria: oh María Inmaculada, purifica mi cuerpo, santifica mi alma.
y así sucesivamente. Hay tantas jaculatorias para nosotros apagar esos dardos ardientes, mientras que buscamos la ayuda de la iglesia, que como madre y maestra ella ha escogido uno de entre tantos sacerdotes, uno o varios sacerdotes, para ejercer este ministerio de la consolación y de la misericordia, que es el ministerio del exorcismo. Ya entonces hablaremos, son 7 armas que nosotros tenemos eficaces para combatir a Satanás. Dentro de esas armas están los sacramentales, está la palabra y así sucesivamente, que hoy no los voy a tocar porque es el próximo programa que estaremos tocándolo. Voy a mirar a ver quiénes nos han estado saludando, las inquietudes, voy a darles la bendición, voy a hacer una oración y quiero invitarles a que puedan participar de la Eucaristía, en la que haremos el exorcismo de los sacramentales y haremos algunas oraciones de precativa. Recuerden que el próximo programa que estaremos hablando de las armas para combatir a Satanás, entre ellas está la diferencia entre una oración imperativa y una oración de precativa. Muy bien, vamos entonces a una pausa mientras me ubico en el tema de los mensajes, de las preguntas que haya, y para concluir nuestro espacio.